Bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Hoy disfrutamos de la compañía de nuestro colega de Ver TV Noticias, presentador, tiene su propio espacio. Bienvenido, Eloy. Y amigo suyo, doctor. Amigo mío, amigo de la casa, de muchos años además. Bueno, está hoy acompañándonos Eloy, amigos que nos siguen a través de vertvnoticias.com, en su condición de analista internacional y del peso pues, que tiene su firma y su trayectoria. Porque yo, Eloy, tengo una gran preocupación y me imagino que la gente que es sensible a las noticias internacionales, que nos ve, también la tiene. Ocurre, mis queridos, esta terrible masacre en Kenia. 147 jóvenes estudiantes fallecen perseguidos por un grupo fundamentalista islámico en ese país. Y uno no ve la sensibilidad del mundo, los ojos del mundo puestos en lo que allí lamentablemente ha ocurrido. Yo quisiera pedirles, nos sigan, porque lo que quiero pedirle a Eloy hoy es que nos explique por qué se generan estos conflictos, qué está pasando o qué está haciendo el fundamentalismo islámico en la mente de esos jóvenes, porque la mayoría lo son muy jóvenes, de humilde condición, de países que exhiben unas condiciones socioeconómicas de muchísima pobreza, se suman a estos grupos para ir luego entonces incluso a cobrar estas vidas humanas prácticamente sin mediar palabra. Entonces, bueno, Eloy, ¿qué ocurrió en Kenia con esta organización fundamentalista islámica que cobra la vida de estas 147 personas? ¿Qué los lleva a esto? ¿Por qué en ese país? ¿Qué buscan? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una explicación al tema del fundamentalismo islámico que hay que entender, hay que comprender que el Islam es una expresión conjugada de factores religiosos, culturales y políticos. Y estamos en el siglo XXI y esta idea del mundo, esta visión, este paradigma llamado islamismo, o el Islam, mejor dicho, se ha casado todavía con los adelantos que ha alcanzado la civilización occidental. El Islam es una civilización, pero que se encuentra un tanto atrasada a la civilización occidental, mientras que para nosotros los derechos humanos es algo muy caro. Una gran conquista. Es una gran conquista, bravo por tu expresión, en tanto que en esta realidad civilizatoria islámica no. Vamos a decir, el mundo occidental, católico, cristiano, vivió esos grandes momentos parecidos, justamente cuando se produce la reforma y la contrarreforma. Fueron sanguinarios, pues, las persecuciones, el castigo, la actitud tan punitiva de determinados factores que estaban enfrentando a la reforma. De allí, pues, los jesuitas fueron los que llevaron, por cierto, la gran bandera de la contrarreforma, pero se produce lo que llaman una conjunción, se produce lo que se llamó posteriormente el proceso de secularización, de separar los aspectos religiosos de los aspectos políticos. El mundo islámico no ha resuelto eso. Todavía tiene tras sí el hecho, pues, que ellos confunden o conjugan en ellos ese factor civilizatorio, político, económico, cultural, militar y religioso, e impulsado por la religión, cuya fanatismo y cuya dosis de intolerancia es muy grande frente a los otros factores. El Islam se ha expandido por el mundo y ha alcanzado un espacio justamente en aquellas zonas de mayor pobreza. El mundo del Medio Oriente, por un lado, es típico, es propio, además porque ellos son, ¿cómo se dice? Su puesto es origen de ella, pero también se ha expandido hacia el África y se ha expandido hacia el Asia. El mundo musulmán son 1.600 millones de almas de religión musulmana, mucho más que los católicos. Lo que eso te da a ti una idea que estamos frente a un choque de lo que llamó el famoso politólogo Samuel Huntington, un choque de civilizaciones, de una civilización expansiva, moderna, galopante, procuradora de grandes beneficios, de grandes resultados para el ser humano, entre ellos los derechos humanos, frente a una civilización que no, como es la religión musulmana. Ahora bien, yendo un poco más allá, en África ha encontrado ante un continente, particularmente en África, que llaman la África negra,
Kenia, en Nigeria. Subsahariana. Exactamente, gracias por tu ayuda. Ha encontrado, debido a sus niveles de pobreza, en esa religión un punto de esperanza. Y se han fanatizado, lo que ha dado pie pues, para que se desarrolle ese famoso movimiento Boko Haram, que ha producido un conjunto de víctimas en Kenia, en Nigeria, donde ellos se han presentado. Eso te demuestra a ti pues, que ellos son justamente la base para el desarrollo de este régimen fanatizante, excluyente como es el fanatismo islámico. ¿Qué importante de todo esto? Es que el Occidente, no, en mi opinión, no ha podido comprender qué es exactamente lo que está pasando allí, quizás porque nos dejamos llevar por la cuestión mediática. Y la cuestión mediática es una parte de la verdad. Hay que ir un poquito más allá. Y basta, y con ello un poco te quiero confirmar llenar un poco, satisfacer tu angustia cuando dice que, caramba, cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo, la gente se asombró, el mundo se sensibilizó, mundo entero, pero en cambio en Nigeria matan 200 personas y no pasa nada. Bueno, primero que la magnitud de los muertos en este mundo es algo, vamos a decirlo, natural. En cambio, en Francia que ocurra es lo insólito, es lo único y se convierte en la noticia. Y esto lo digo no para congraciarme con los medios, pero es que es una realidad. Hay incluso hasta una manipulación por parte de los medios en el sentido positivo de tratar de atenuar, de tratar de bajar para no impactar demasiado la conciencia ciudadana, pero también hay factores que estimulan este tipo de noticias porque vende. Yo estuve revisando, mi querido Eloy, el contexto en el que surge este movimiento extremista Al-Shabaab. Se origina en Somalia. Ciertamente. Y revisando la historia de ese país, cuando nos encontramos frente a un estado paria, es decir, que no tiene gobierno central, sino que está como gobernado por pequeñas tribus, y todas buscan el poder, quizás estos grupos tratan de elevarse en poderío, en armamento, para hacerse del territorio y ser la autoridad, ¿no? Ahí sobrevive el más fuerte y gobierna el más fuerte. Migran a Kenia. Y los choques han sido muy duros porque sí han tenido en Kenia apoyo occidental y de la ONU, como ha pasado en algunos otros países. Ellos, además, al atacar a estos estudiantes, es la segunda vez que lo hacen en menos de un año, porque en septiembre ya hubo un ataque, una matanza de más de 40 personas en un centro comercial, que es como el elemento sociológico más fácilmente identificable como algo de la occidentalidad, ¿no? Un centro comercial donde la gente va a hacer sus compras, y eso choca, por supuesto, con los ideales de ellos y el extremismo y el fundamentalismo. Este grupo Al-Shabaab además está unido a Al-Qaeda. ¿Cómo Al-Qaeda logra que estos pequeños grupos que han ido surgiendo se quieran parecer a ellos, se les identifiquen? ¿Cuáles son los factores de poder que ellos quizás ingenuamente creen pueden conseguir allí? ¿Por qué? Sí, porque, repito, en la geopolítica del Islam tiene que ver mucho con eso. Ellos se han ido expandiendo en la idea pues, de ofrecer la respuesta a esa soberbia, a esa grandiosidad que presenta y que exuda Occidente, con sus vestimentas, con su opulencia, con su riqueza, esa ostentación que presenta Occidente, y estos que son países muy empobrecidos, muy atrapados pues, en una miseria y en una ignorancia, evidentemente son caldo de cultivo para que los factores, repito, que adversan a Occidente desde el punto de vista de su militancia religiosa, política y militar, encuentren en estos un caldo de cultivo para desarrollar ese sentimiento de revanchista, ese sentimiento, vamos a decir, ese resentimiento generalizado que se expresa a través de la religión. Sin embargo, en el movimiento, en el Islam, hay dos visiones, eventual tres, pero fundamentalmente son dos las que están allí planteadas en un enfrentamiento entre ellos, que son los chiitas y los sunitas. Los sunitas ambas vienen con una visión de Alá, pero con unas interpretaciones distintas. Repito, no me gusta comparar, pero hay que apelar a ciertas situaciones históricas para hacerlo comprender. El mundo, Occidente también vivió... Que lo entendamos todo. Occidente también vivió uno similar, repito, en la reforma y la contrarreforma. Bueno, y felizmente hubo un acuerdo, nos pusimos de acuerdo, bueno, tú vas a creer en la iglesia, tú vas a creer directamente en Dios. Bueno, el mundo musulmán todavía no ha resuelto eso. Y luego es estimulado
por factores geopolíticos en el mundo árabe, en el Medio Oriente, y particularmente con un factor que no es árabe, pero que es musulmán, que es Irán. Irán, no sé si ustedes habrán notado a través de los medios, aparece el canciller de Irán diciendo que hay que negociar, que hay que buscar una solución negociada, porque si no vamos hacia un desastre. Que lo diga el canciller iraní es algo insólito. Pero por otro lado, Arabia Saudita, que siempre ha sido percibida como un poder ponderado y equilibrado, es el que estimula el sunismo, que se enfrenta al chiismo, porque es que los factores geopolíticos de Irán, por un lado, y los factores geopolíticos de Arabia Saudita están enfrentados. Unos son chiitas, los otros son sunitas. Y eso se ha expandido por el mundo. Y en el caso de los sectores más empobrecidos, han sido un fácil caldo de cultivo para estas dos visiones, tenga un papel decidor. Ahora bien, llama muchísimo la atención que Irán es el que está promoviendo la mayor ponderación, el diálogo, la necesidad de encontrar soluciones. Acaban de encontrarse con los Estados Unidos para firmar un memorándum de entendimiento en materia nuclear. Eso es muy importante. El mundo está viviendo. Le costó un poco de popularidad mediática al presidente Obama eso. Pero lo está logrando, que es lo importante. Yo digo, como decía Henry Kissinger, lo importante del estadista es evitar tragedias que empañen tu desempeño y no promoverlas. Eso es válido para todo el mundo, para otros países también, que se empeñan en combatir un imperio en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, como es el caso, por ejemplo, de Guyana, el caso particular de Venezuela. Pero volviendo al tema, quizá el mundo está marchando en algunas áreas hacia un entendimiento. Estados Unidos, Irán. Falta qué va a pasar con Israel. Hay una propuesta de que sí, otra propuesta de que no, que el conflicto va a ir un poco más allá. Esperemos que no, pero esperemos que se produzca una conjunción de factores, de intereses conciliadores en esa área. Sin embargo, volviendo al tema del terrorismo, del fundamentalismo islámico, esta es una respuesta a la globalización. El fundamentalismo islámico, que es minoritario dentro del mundo musulmán, por cierto. Ahí quería ir, porque me queda pendiente lo de Yemen también, ahora que tocas a estos grupos de rebeldes, en este caso los rebeldes chiitas, está muy alborotado el clima, hay víctimas fatales en Yemen por la situación que se ha creado con estas guerrillas. Pero no quería dejar de tocar qué ocurre dentro del mundo musulmán, porque muchos han elevado su voz para decir, hey, nosotros no nos parecemos a ellos. Claro. Yo soy musulmán, pero yo no me parezco a estos señores. Y tengo toda mi vida siendo musulmán y mi familia, etcétera. Comunidades, sobre todo en Estados Unidos, que han alzado su voz porque además comienzan a sentir la mirada torpe del rechazo que es normal, sin profundidad, pero que es normal, sobre todo en sociedades no muy informadas, ¿no? Claro. Sobre todo en y que caen víctimas fácilmente de los medios de comunicación social manipulándole sus opiniones. Entonces, también. Es delicado esto, es natural que ocurra, pero no deja de ser delicado. No deja de ser delicado, ¿Qué ocurre dentro del mundo musulmán? ¿Cómo comienzan ellos también a defenderse de esta minoría que los ha colocado pues en la posición de seres despreciables cuando no lo son? Sí, bueno, hay que siempre apelar a la historia, porque la historia es la fuente de todo aquello que a ti te va formando en última instancia. Fíjate, el mundo musulmán, el mundo islámico, tiene frente a Occidente, independientemente de las posturas que sean moderadas o radicales, o radicalmente fanatizadas, independientemente de ello, ellos tienen un sustrato en su consciente, en su memoria colectiva, impregnada pues a lo largo de los siglos, feos recuerdos frente a Occidente. Hay un historiador francés a quien me gusta mucho citar, François Benoist, quien decía, para palabras más, palabras menos, narrando pues la manera como Occidente, a través o con sus cruzadas, que llegaron a conquistar el corazón de los infieles, cuando invaden Jerusalén, hay una frase dramática, ¿no? Cuando él dice, las tropas ingresaron a Jerusalén y era tanta la sangre que corría que hasta llegaba a las corvas de los caballos, sangre de gente que mataron. Obviamente, eso te demuestra a ti que allí ocurrió una masacre que cometió Occidente frente al mundo islámico, niños, mujeres, ancianos, en fin de cuentas. Y eso queda, en última instancia, eso queda grabado en la memoria, en la conciencia histórica de los pueblos. Hoy en día, gracias al petróleo, el mundo árabe particularmente, que ha logrado un redimensionamiento de su posición, obtiene recursos y se permite hacer cosas, pero no deja de escapársele esa memoria que ellos tienen frente a Occidente. Claro. Y
la manera como responde frente a lo que llaman la globalización es distinta. Independientemente, yo estuve en Jordania 9 meses, yo estuve diplomático allá, a mí me tocó ir a abrir la embajada en el reino hachemita de Jordania, y a pesar de que es un país bastante moderado, las mujeres andan sin los velos a menos que lo que deseen, la gente puede tomar, no es como en las otras zonas donde no puedes tomar alcohol. Incluso en el momento del Ramadán, yo tomaba tranquilamente, no había problema. En otras partes no es permitido, pero sin embargo ellos, a pesar de que son un país bastante liberal, entre comillas, tienen relaciones con Israel, es un país bastante, digamos, tolerante, sin embargo ellos tienen una cierta, yo no voy a llamarla animadversión, pero sí una actitud de precaución frente a los occidentales, porque es normal, ellos responden a otra realidad. Y si uno hace un análisis exhaustivo, uno comprende que Huntington tenía razón, porque ese es un modelo de civilización frente al modelo de civilización que alcanzó Occidente. Y eso tiene una expresión a distintos niveles, unas muy grandes, otras reducidas, unas muy fanatizadas, pero viene en última instancia, engloba una actitud de rechazo frente a Occidente. De hecho, Jordania, Eloy, ahora que los nombras, son uno de los primeros países que comenzaron a organizar el éxodo de sus ciudadanos que están en Yemen padeciendo esta crisis para que se puedan regresar y para que salgan ilesos de este conflicto. Entiendo que, bueno, ya nos quedan muy pocos minutos. Ya yo pretendía tocar en mayor profundidad esto de Yemen, pero creo que lo hemos citado y ya queda claro a qué obedecen. Sí, porque lo Yemen es un aspecto más de los tantos problemas que sacuden al mundo islámico. Además explicabas que es que los chiitas y los sunitas no se ponen de acuerdo, y estos son milicianos chiitas en conflicto. Exactamente. Lo que me queda de tiempo son 3 minutos apenas, pero ¿crees que esto tiene una solución? Yo soy muy optimista, yo sí creo. Si lo tuvimos nosotros, porque ellos no lo pueden tener. Si el mundo encontró, en el mundo occidental, nosotros logramos superar nuestra divergencia, la reforma y la contrarreforma, ¿por qué ellos no lo pueden lograr? Si nosotros logramos el proceso de secularización, separar la religión de los aspectos del Estado, los aspectos políticos, ¿por qué no hacerlo? Esto no lo pueden hacer. Yo creo que sí. ¿Cómo lograr que entiendan que los derechos de las mujeres, de los niños, deben ser respetados? Vender a la mujer, mutilar a la mujer, la burka, tantas cosas, por citar las cosas más extremas que hasta ellos mismos se alarman, los que están se asombran. De este lado del mundo han criticado. Por eso mismo es importante que muchos de ellos lo están criticando y son cada vez más. Repito, Jordania, que era un país también, porque es un país árabe, islámico, también ha ido paulatinamente mediante un proceso, y como toda la vida, y como dicen el dicho, esto es un proceso, pues, y todo va despacio como en palacio. La diplomacia igual, la diplomacia no puede ser sino el resultado de una actitud muy paciente, de una actividad muy paciente. Y en este caso, la conjunción con los valores modernizantes es para el mundo musulmán, es un proceso y hay que verlo como tal. ¿Tú sabes qué dicen los tuiteros mucho? Yo ya no creo en las organizaciones multilaterales de carácter internacional, yo ya no creo en la OEA, yo ya no creo... Hay gente que dice, yo no creo en la OEA porque han dejado sola a Venezuela frente a esto que vivimos. Yo no creo en la ONU porque mira lo que pasó en Nigeria, mira lo que pasó en Kenia, nadie hace nada, nadie dice nada. Esto ponen aprietos a la ONU, por ejemplo, esto que está viviendo en absoluto. Bueno, si los que están criticando a la ONU y a la OEA no observan que antes de la ONU y antes de la OEA los conflictos eran a cada rato, ahora son cada vez menos. Eso es lo más importante que hay. Y que hay un nivel de conciencia mucho más grande sobre el tema del hombre y el tema de los derechos humanos. Bueno, y además te digo algo, hay periodismo serio haciéndose en el mundo entero, hay gente muy comprometida con esto y además hay redes sociales que siempre van a revelar lo que muchos medios... Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos es emblemático, con el policía asesinando al joven, los 8 tiros que le dio a la espalda. Él no pensó nunca que alguien lo estuviera filmando y lo filmaron y dio vuelta al mundo eso. Y el tipo está preso, va a ser condenado, va a ser acusado para cadena perpetua como mínimo, porque el otro creo que es pena de muerte. Castigo ejemplar tiene que haber para ellos. No digo la pena de muerte, pero sí un castigo ejemplar. Ya hay castigo ejemplar además para el responsable de la masacre en Boston. Así que así es. Nada de esto queda impune gracias a la globalización y a los medios. Porque todo se sabe. De las redes sociales. No hay nada oculto bajo el cielo. Por acompañarnos. Ya no. Ya no. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Qué grato conversar contigo. A veces yo me siento como en deuda con la gente porque digo, Dios mío, esta masacre y no hemos hablado de eso y no hemos explicado nada. Y siempre creo que nos corresponde estar informados para tomar buenas decisiones. Siempre eso es lo que corresponde. Como corresponde, así es. Gracias a ustedes por permitirnos ser responsables de entretenerles, pero también, como siempre les digo, de informarles. Infinitas gracias.